Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a desarrollar es implantación y placentación, eh, el proceso determinante para la correcta evolución del embarazo. La implantación es el proceso por el cual el embrión en estadio de blastocisto se fija al endometrio materno para continuar su desarrollo, tal cual como lo hemos puesto acá. Y para que esto se produzca es necesario cuatro etapas. Primero, el transporte del huevo cigoto fecundado, ¿sí? El óvulo fecundado a través de la trompa, que ya vamos a ver en la imagen posterior, haciendo un repaso desde el momento de la ovulación, la fecundación, el transporte a través de la trompa, las distintas modificaciones que va sufriendo hasta que llega al útero en el estado de blastocito en condiciones de implantarse. La ubicación en el sitio de implantación en la cavidad uterina. Normalmente el sitio correcto de implantación es en el tercio superior de la cara posterior del útero. El contacto con el epitelio endometrial, la invasión de este y el posterior desarrollo de la placenta. Como decíamos anteriormente, en esta imagen vemos representado el proceso de la ovulación, la fecundación y la posterior implantación en el útero en el estado de blastocisto. Repasando a grandes rasgos desde el momento de la ovulación, bueno, sabemos que el ovario de la mujer tiene un pool de folículos de los cuales distribuidos sobre todo en la parte de la corteza a nivel periférico, y de los cuales en cada ciclo ovárico un grupo de ellos comienza el proceso de maduración. Generalmente uno de ellos llega a la maduración completa. Esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo, y como consecuencia del pico de la hormona luteinizante, la cual comienza a secretarse en cantidades alrededor del día 12, y hacia el día 14 completa la maduración del folículo, haciendo que este estalle y libere el óvulo, el cual es captado por la fimbria de la trompa y comienza a migrar hacia la cavidad uterina gracias a la acción del peristaltismo de la trompa y de las cilias del epitelio tubario. La fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa. Allí ambas gametas masculina y femenina se unen, óvulo y espermatozoide, cada uno con un número haploide de cromosomas, 23 cromosomas, y forman una nueva célula, una célula diploide de 46 cromosomas llamada huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto está eh, rodeado por dos envolturas que son la membrana pelúcida y la corona radiata. Al segundo día aproximadamente de la fecundación, la corona radiata se pierde. Él sigue desplazándose a través de la trompa y sus células se siguen dividiendo y multiplicándose hasta llegar más o menos al cuarto o quinto día al istmo de la trompa en estado de mórula, constituido por alrededor de entre 200 y 300 células trofoblásticas o blastómeras. Hacia el sexto o séptimo día, ese huevo cigoto, ahora en estado de mórula, llega a la cavidad uterina y el endometrio tiene las condiciones necesarias, o ofrece las condiciones necesarias para que pueda implantarse. Entonces, por una acción enzimática de las células endometriales, hace que se desprenda la membrana pelúcida. Al desprenderse la membrana pelúcida, entra el líquido, absorbe líquido y hace que esas células trofoblásticas se distribuyan hacia la periferia, formando lo que se llama el blastocisto. Queda entonces así formado el blastocisto por un grupo de células trofoblásticas periféricas, a partir del cual se va a desarrollar la placenta, otro grupo de células formando en uno de sus polos que forman el macizo celular interna,
o interno o polo embrionario, que es a partir del cual se va a desarrollar el embrión, y una cavidad central entre ambos, que es el blastocele. Así, en este estado de blastocisto es cuando está en condiciones de implantarse. Y en el ovario se va a formar el cuerpo lúteo a partir de ese folículo ovulatorio que produce la progesterona, que es la hormona que se va a encargar em, de comandar el embarazo en las primeras semanas. Vemos cómo queda finalmente constituido el blastocisto. Dijimos que la mórula llegaba a la cavidad uterina hacia el día 6-7 y se desprendía de la membrana pelúcida por acción de las enzimas secretadas por las células endometriales, y se producía una absorción de líquido que hacía que todas esas células trofoblásticas que formaban un macizo único comenzaran a desplazarse hacia la periferia, y entonces quedaba constituido un grupo de células bien periféricas que constituyen el trofoblasto o masa celular externo, macizo celular externo, ¿sí? Que son las que van a dar origen en el futuro a la placenta. Un macizo celular interno o polo embrionario o embrioblasto, que es a partir del cual se va a formar el embrión, y una cavidad central que separa los dos grupos celulares, que es el blastocele. A partir, dijimos, de este macizo celular interno o embrioblasto es que se va a formar el embrión, y hacia la tercera semana se produce el fenómeno de la gastrulación. ¿Qué es lo que es la gastrulación? Es un proceso en el cual se forman las tres capas germinativas a partir de este disco embrionario, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, del cual van a derivar todos los tejidos. Del ectodermo va a derivar el sistema nervioso central y periférico, la piel, el pelo, las uñas, los órganos sensoriales. Del mesodermo derivan los músculos, los cartílagos, huesos, todo el sistema urogenital, el sistema vascular y los tejidos subcutáneos. Y del endodermo se va a formar a partir del endodermo hígado, vejiga, páncreas, aparato respiratorio y gastrointestinal. La implantación comienza durante un periodo llamado ventana de implantación. Es en este periodo en el cual el endometrio, en la fase secretora, se vuelve mucho más receptivo y permite la adhesión del embrión. En esta etapa el endometrio libera moléculas de adhesión que permiten una correcta interacción entre él y el trofoblasto. Entonces, esta interacción se lleva a cabo en tres etapas, que son las fases de la implantación, y que son la aposición, la adhesión y la invasión. El éxito de este proceso de la implantación y la placentación depende de la adecuada invasión del trofoblasto. La aposición es la primera etapa o fase de la implantación y consiste en lo siguiente: ese blastocisto que está suelto en la cavidad uterina es atraído por las moléculas de adhesión liberadas por el endometrio y lo posiciona al blastocisto en el sitio correcto de implantación, que en general es en el tercio medio superior de la cara posterior del útero. La segunda etapa es la etapa o la fase de la adhesión. Acá las moléculas de adhesión, como la integrina, reconocen los receptores del trofoblasto y permiten la interacción entre el trofoblasto y las células endometriales. Y la tercera etapa es la invasión,
Acá en esta etapa final de la implantación, el trofoblasto avanza sobre el endometrio y por un proceso de desplazamiento celular, primero sobre el epitelio y luego se introduce en el estroma, invade el estroma para llegar a los vasos y tomar contacto con la sangre materna. Por eso decimos que la placentación en la especie humana es de tipo hemocorial, porque la sangre materna toma contacto directo con el trofoblasto. Es acá en este momento donde nosotros decimos que comienza la placentación. No todos los óvulos fecundados logran este proceso de la implantación. Se cree que un tercio de los óvulos fecundados naturalmente logran implantarse. Es necesario que en este periodo, etapa de la placentación, exista un equilibrio entre ese gran poder de invasión que tiene el trofoblasto y el endometrio, de manera tal que este último secreta factores de inhibición que actúan a nivel local, contrarrestando este gran poder de invasión del trofoblasto y de esta manera impidiendo que se produzca la destrucción del útero. Al periodo de la placentación se lo divide en prevellositario y periodo velloso. El prevellositario a su vez se lo divide en prelacunar, que va del día 6-8 post-fecundación, a partir de que se inicia la implantación, y acá las células del trofoblasto se diferencian en este periodo prelacunar en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Y el periodo lacunar, que va del día 9 a 13 post-fecundación. Y el periodo velloso abarca desde el día 13 al día 28 post-fecundación. Como decíamos anteriormente, la placentación se divide en un periodo prevelloso, un periodo velloso y a su vez el periodo velloso en prelacunar y lacunar. Bueno, acá vemos en el periodo prelacunar cómo había quedado constituido el blastocisto, ¿sí? Y una vez que se produce la implantación, el polo embrionario o el embrioblasto, cómo se diferencia en dos hileras celulares que van a formar el disco germinativo, y las células trofoblásticas, una vez que se produce la implantación, se diferencian en dos capas celulares, que una capa más externa, que es el sincitotrofoblasto, y una capa interna que forma el citotrofoblasto. Bueno, esa capa externa de células trofoblásticas que forman el sincitotrofoblasto, dijimos que tienen una gran capacidad de invasión, por lo tanto van a seguir invadiendo el endometrio hasta la capa basal, y al día 12 post-fecundación prácticamente el embrión se encuentra todo incluido en el endometrio. Este sincitotrofoblasto, al avanzar, no solo destruye las células endometriales, sino que también horada los vasos endometriales. Y esto permite que la sangre materna se introduzca en el sincitotrofoblasto formando lagunas y da lugar al comienzo de la otra fase, el otro periodo, que es el periodo lacunar. Vemos acá cómo quedan formadas las lagunas de sangre materna y entre ellas cúmulos de sincitotrofoblasto que se disponen a manera de trabéculas. Este complejo de sincitotrofoblasto, y lagunas de sangre materna rodean en su totalidad al blastocisto. Hacia el día 13 post-fecundación dijimos que había una capa interna de células trofoblásticas que formaban el citotrofoblasto. Esas células del citotrofoblasto comienzan a proliferar hacia el interior del sincitotrofoblasto
y lo dividen al trofoblasto en un sinsitio trofoblasto periférico que queda en contacto con el endometrio y un sinsitio trofoblasto definitivo que queda en contacto con la sangre materna. A partir de este momento, la proliferación de células del citotrofoblasto y sinsitio trofoblasto va a ser mucho más activa a nivel del polo embrionario y van a dar lugar a la formación del corium frondoso, que posteriormente va a dar origen al disco placentario o placenta definitiva. Comienza ahora el periodo vellocitario, y para entender un poco la formación de las vellosidades secundarias vamos a volver un poco hacia atrás, cuando a partir de el macizo celular interno o polo embrionario se diferenciaban dos capas celulares que iban a conformar el disco germinativo. Entre esas dos placas celulares se diferencia una tercera capa celular, ¿sí?, de células mesenquimales o mesenquimáticas. Algunas de ellas migran hacia la periferia y se juntan con las células del citotrofoblasto y constituyen lo que se llama el mesénquima extraembrionario. Bueno, ahora, cuando las células del citotrofoblasto empiezan a proliferar y invaden el sincitotrofoblasto, se forma como un eje dentro de las trabéculas de sincitotrofoblasto, y de esta manera queda constituida la vellosidad primaria. Es decir, que la vellosidad primaria está constituida por un eje de citotrofoblasto y una cubierta de sincitotrofoblasto. Ahora, cuando dentro del citotrofoblasto prolifera ese tejido mesenquimático extraembrionario, ahí decimos que se forma la vellosidad secundaria. ¿Qué va a pasar ahora? A partir del día 18-20 post-fecundación, aparece dentro del mesénquima, aparecen estructuras vasculares. Y esto es lo que da origen a las vellosidades terciarias, que marcan el inicio de la circulación fetoplacentaria. Entonces, repasando, el periodo velloso es el desarrollo de las vellosidades placentarias. La vellosidad primaria, que está formada por un centro de citotrofoblasto y una cubierta de una capa de sincitotrofoblasto. Las vellosidades primarias son pequeñas y son avasculares. La vellosidad secundaria, que es cuando las células mesodérmicas penetran en el centro de las vellosidades primarias en dirección hacia la adhesiva. Y la vellosidad terciaria, que las células mesodérmicas de las vellosidades se diferencian en células sanguíneas y en vasos sanguíneos de pequeño calibre. Que esto es lo que caracteriza a la vellosidad terciaria, que es la vascularización de la vellosidad, y forman las redes capilares. Establecen a partir de ahí la circulación fetoplacentaria. Bueno, acá vemos esquematizada la formación de las vellosidades, cómo quedan conformadas, y en primer lugar, a partir de los tres grupos celulares de que se forman, el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, vemos como la vellosidad primaria, formada por células del sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, que crece a modo de eje dentro de las trabéculas del sincitotrofoblasto, una vellosidad pequeña, avascular. En la vellosidad secundaria es cuando ya el mesodermo extraembrionario penetra dentro del citotrofoblasto, pero todavía no hay vascularización, y en la vellosidad terciaria es cuando en el interior del mesodermo extraembrionario aparecen los vasos. La vascularización es lo que determina la vellosidad terciaria. ¿Qué pasa después del día 20 post-fecundación? Bueno, todo ese espacio lacunar que queda entre las vellosidades forma lo que se denomina el espacio intervelloso,
y las vellosidades siguen desarrollándose y siguen formándose nuevas vellosidades. El disco placentario entonces sigue arborizándose, la base de las vellosidades se ensancha, dando lugar a la formación del tronco vellocitario, y ese conjunto de ese tronco vellocitario con todas las vellosidades que de él se desprende van a formar los cotiledones placentarios, quedando constituida la placenta de término. La placenta así de término va a tener las siguientes características: discoide, decidual, vellocitaria y hemocorial. Discoide porque es la forma que más se adapta al útero. Su diámetro es de alrededor de 16 a 20 centímetros, con un espesor de 2 a 6 centímetros. La decidua es el componente materno de la placenta. Las vellosidades son las que permiten el intercambio nutricional entre la madre y el feto. Y hemocorial porque, como ya dijimos, se pone en contacto directo la sangre materna con el epitelio que cubre las vellosidades coriales. La misma, ya así constituida de término, entonces va a tener dos caras: una cara materna, que está constituida por los cotiledones placentarios, y una cara fetal, que está constituida por el amnios y en donde se inserta el cordón umbilical. El cordón umbilical se desarrolla a partir del mesodermo extraembrionario y está constituido por un tejido conectivo laxo, mixoide, que le da resistencia y elasticidad, y es lo que se conoce como gelatina de Wharton, que a su vez está rodeado de una vaina amniótica que proviene de la membrana amniótica y se continúa hacia la dermis y la epidermis del feto. El cordón se encuentra presenta una torsión sobre su eje, generalmente se lo ve con esa característica, y esto se debe a una diferencia de longitud entre las venas y las arterias umbilicales. Normalmente, término promedio mide alrededor de 50 centímetros de largo. Algunos consideran normal entre 50 centímetros y 1 metro, y por él transcurren una vena y dos arterias. La inserción en la cara fetal de la placenta generalmente es central en un 75% de los casos, aunque puede ser lateral o marginal. Las patologías del cordón umbilical son variadas y pueden algunas derivar por el número de vasos, otras por la longitud, otras por las inserciones anómalas. Con respecto a las patologías que derivan por el número de vasos, la más común generalmente es la arteria umbilical única. En general, todas este tipo de patologías son de baja incidencia y pueden darse muchas variables, por ejemplo, una arteria y una vena, o dos arterias y dos venas, ¿sí? Cuando se ha visto la presencia de una arteria y una vena, se ha asociado generalmente con retardo de crecimiento intraútero, muerte fetal intraútero o alteraciones cromosómicas. En los casos de dos arterias y dos venas, se lo ha asociado a algunos trabajos con mayor incidencia de labio leporino y hendidura paladar, o paladar hendido, pero otros trabajos, otros autores no han encontrado ninguna relación entre este tipo de patologías y la presencia de dos arterias y dos venas. Como decía, quizás la más frecuente, siempre hablando de baja frecuencia y baja probabilidad, es la arteria umbilical única, y que en general se asocia con trisomía 18. Hay un 40% de las trisomías 18 que tienen arteria umbilical única, y también se le ha asociado con anomalías renales. Con respecto a la hipertorsión, que es otra de las posibilidades, sabemos que el cordón umbilical presenta una torsión sobre su eje. Bueno, a veces puede darse que esta torsión es exagerada y eso distorsiona la circulación o interrumpe la circulación a través de las arterias y la vena umbilical. Con respecto a las patologías de la longitud, bueno, acá pueden ser por exceso de longitud, o bien todo lo contrario, cordones cortos, de menor longitud.
Con respecto a los cordones de menor longitud, el problema puede plantearse en el momento del parto, por una elongación del mismo que hace que se interrumpa o se dificulte ahí la circulación y produzca un sufrimiento fetal agudo en el momento del parto. En el caso del cordón largo, se puede asociar con circulares de cordón o bien con nudos reales. Con respecto a las circulares y a los nudos reales, no solo van a depender de la longitud del cordón, sino también de los movimientos fetales y a veces cuando se asocian con polidramios. Los nudos reales generalmente eh, son asintomáticos y no producen mayores complicaciones, se lo detecta muchas veces al momento del nacimiento y no han sido diagnosticados previamente. Y por último, con respecto a las anomalías de la inserción, la más común es las inserciones velamentosas. Acá lo que ocurre es una inserción excéntrica del cordón umbilical en las membranas, los vasos transcurren por las membranas ovulares y el problema que puede llegar a plantear es más frecuente, las inserciones velamentosas es más frecuente en las placentas previas y en los embarazos gemelares. Y en las placentas previas lo que puede llegar a complicarse es con la rotura de la basa previa, ¿sí? Que es una situación que tiene un alto índice de mortalidad fetal. Existen algunas patologías placentarias que pueden derivar de la profundidad de invasión de la placenta y algunas otras que tienen que ver con la localización, el lugar donde se implanta, como son las placentas previas, implantaciones anómalas, que ya vamos a ver más adelante. Con respecto a las patologías que se refieren a la profundidad de invasión, se las denomina acretismo placentario. El acretismo placentario es la adherencia anormal de la placenta a la pared del útero por una deficiencia, se cree, o ausencia de la membrana de Nitabuch, que es una capa fibrinoide que separa el corion frondoso de la decidua basa. Según la profundidad de la invasión y las capas que comprometa de la pared uterina, se va a dividir en el acretismo en placenta acreta, placenta increta y placenta percreta. Se llama placenta acreta aquella que se encuentra adherida al miometrio pero que no lo invade. Esto se da en el 75% de los casos, es la forma más frecuente. La placenta increta es cuando afecta al miometrio, pero no sobrepasa la serosa. Se da con menos frecuencia, alrededor del 15% de los casos de acretismo placentario. Y la placenta percreta es cuando atraviesa la serosa e incluso afecta a los órganos vecinos, como por ejemplo la vejiga. El factor de riesgo más importante sin duda acá es el antecedente de las cesáreas previas o cualquier otro tipo de cirugía uterina. Con respecto al diagnóstico del acretismo placentario, acá hay que tener presente que en su gran mayoría son asintomáticos y que el diagnóstico generalmente se realiza a través de la ecografía, pero va a depender acá no solo del aparato de ecografía con que se cuente, que tenga la suficiente definición, sino también del ecografista, que tan avesado sea en el diagnóstico de este tipo de patologías. Generalmente se diagnostican alrededor de la semana 32 o a partir de la semana 32. La vía más confiable es la vía transvaginal, pero hay un 50% o más de un 50% que se diagnostica intraparto porque, como dijimos, ecográficamente no siempre es fácil
detectarla. Cuando se sospecha por vía ecográfica, pero no es muy concluyente, puede recurrirse a la resonancia magnética nuclear. Pero nunca dejar de tener en cuenta la sospecha de crestismo placentario ante una mujer con placenta previa y antecedente de cesárea, sobre todo placenta previa anterior, ¿sí? Y antecedente de cesáreas. En cuanto al tratamiento, en general el tratamiento es quirúrgico y consiste en la histerectomía puerpera. No se recomienda nunca intentar hacer maniobras de desprendimiento y cuando hacemos la cesárea y ya entramos sospechando de un acretismo placentario, se recomienda hacer una histerectomía lo más lejos posible de la inserción placentaria. Por eso se recomienda la histerectomía corporal o fúndica. Como dijimos anteriormente, las placentas previas se debe a un defecto en la localización de la inserción placentaria. Es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero. En cuanto a la clasificación, no hay un consenso sobre una clasificación de placenta previa. Normalmente la clasificación que se usa son en placentas no oclusivas y placentas oclusivas, y dentro de las placentas no oclusivas se encuentra la placenta baja, que es aquella que, si bien está en el segmento inferior, no llega al orificio cervical interno, y la placenta previa marginal, que el borde placentario llega al orificio cervical interno, pero no lo ocluye. Y las placentas oclusivas están las placentas previas oclusivas parciales, que son aquellas que el borde placentario invade el orificio cervical interno y lo cubre de manera parcial. Y la placenta oclusiva previa oclusiva total, que es aquella que se encuentra ocluyendo totalmente el orificio cervical interno. Bueno, acá vemos graficado lo que hablábamos recién, los distintos tipos de placenta previa, ¿sí? Los dos primeros son las placentas previa no oclusivas, la placenta baja, que no llega hasta el borde del orificio cervical interno. La placenta previa marginal llega hasta el borde del orificio cervical interno y ahí se detiene. La placenta oclusiva parcial, previa oclusiva parcial, ¿sí? Invade parte del orificio cervical interno, pero no lo ocluye en su totalidad. Y la placenta previa oclusiva total, que se encuentra cubriendo totalmente el orificio cervical interno. Con respecto a la clínica y el diagnóstico de las placentas previas, bueno, las placentas previas tienen un comportamiento asintomático en general, y cuando tienen manifestación clínica, esta se manifiesta con un sangrado uterino, una metrorragia, y la característica de este sangrado, que es un sangrado indoloro y generalmente no va acompañado de contracciones uterinas. El diagnóstico es eminentemente ecográfico, y hay que recordar acá que no debe realizarse diagnóstico de placenta previa con ecografía anteriores a las 20 semanas. Los principales factores de riesgo son aquellos que están asociados a cicatrices uterinas y alteraciones del endometrio, como son las miomectomías, los antecedentes de curetaje, las extracción manual de placenta y, por sobre todas las cosas, las cesáreas previas. También hay otros factores que pueden actuar como factores de riesgo con menor importancia, o actuando en forma sinérgica con algunos de estos otros factores más importantes, como son la multiparidad, la edad materna avanzada, los antecedentes de tabaquismo, tratamientos por infertilidad o antecedentes de placenta previa anteriores. Pero sin duda el principal factor de riesgo para placenta previa
es las cesáreas previas. Para el manejo y tratamiento de la placenta previa hay que tener algunas consideraciones en especial. La placenta previa es una de las principales causas de hemorragia de pre y posparto, como así también puede cursar todo su embarazo asintomática. El manejo y tratamiento va a depender de cada caso en particular. No es lo mismo una paciente primípara, por ejemplo, sin ningún factor de riesgo, con una placenta previa marginal, a la misma paciente con una placenta previa oclusiva total o una multípara con cesárea previa y una placenta previa anterior, ya sea marginal o bien oclusiva parcial o total, o la misma paciente multípara pero con una placenta previa posterior, o una placenta previa asintomática y una placenta previa que por encima de las 36 semanas con trabajo de parto o contracciones uterinas prematuras, o la misma paciente pero menos de 36 semanas con actividad o contracciones uterinas. Vemos entonces que hay muchas circunstancias, condiciones en que se pueden presentar, y uno va a tener que hacer un análisis de cada caso en particular y en base a eso establecer el manejo y la conducta. Lo que sí, hay algunas cosas, algunas pautas establecidas, pero no hay un consenso para cada caso en particular. Toda paciente con cesárea previa asintomática, el, con placenta previa, placenta previa, el parto que sea sintomática, el parto o la cesárea electiva, no se recomienda que se programe antes de las 38 semanas, aunque muchas veces el parto se desencadena antes de las 38, pero por que comienza naturalmente con contracciones uterinas o trabajo de parto espontáneo. La uteroinhibición puede ser una alternativa de tratamiento en las pacientes sintomáticas con hemorragia, sobre todo en aquellas que, por supuesto que el cuadro clínico lo permite, que son hemorragias leves o moderadas y que a lo mejor comienzan con dinámica uterina en forma muy prematura, porque estas aumentan el riesgo de hemorragia. Hay que prestar especial atención en las placentas previas anteriores en mujeres con antecedentes de cesáreas previas, porque tienen un mayor riesgo de acretismo placentario. En estos casos hay que evaluar la posibilidad de programar una cesárea, si bien no es una indicación absoluta. La única indicación absoluta de cesárea es la placenta previa oclusiva total, y actualmente la oclusiva parcial, cualquiera sea el grado de obstrucción del orificio cervical interno. Se han intentado consensuar con respecto a las placentas previas marginales también algunas conductas. Si estaba el margen placentario a menos de 1 centímetro del orificio cervical interno o a más de 1 centímetro del orificio cervical interno, lo cierto es que nunca se llegó a consensuar, y la conducta final va a depender de cada caso en particular. Bueno, y para finalizar y con esta imagen, quiero remontarme al comienzo de la charla, de la clase, cuando hablamos de la implantación, uno de los momentos cruciales y más delicados en la evolución del embarazo. Si fracasa, no hay gestación posible. Y recordar también algunas cifras, como por ejemplo que solamente el 30% de los embriones se implanta naturalmente, y que una de cada 8 mujeres va a perder un embarazo entre la octava y la semana 10 de gestación.
Esto hace que no sea poco frecuente que nos encontremos en el consultorio frente a alguna mujer que ha pasado por alguna de estas circunstancias, o bien que no logra quedar embarazada, o bien que ha sufrido la pérdida de algún embarazo. Y se va a encontrar triste, depresiva, desanimada, angustiada. Entonces es ahí donde eh, tiene que salir esa otra parte de nosotros, esa otra parte de la medicina, que es el de acompañar siempre, tratando de eh, aconsejarla de la mejor manera posible, transmitiéndole optimismo y tratando de preservar siempre su estabilidad emocional. Bueno, con esto me despido. De mi parte, un saludo y nos estaremos viendo pronto.